Vamos a tener hoy un programa por demás interesante. Vamos a hablar con dos maestros, con dos personas muy importantes en dos temas que atraen mucho la atención cuando uno está en crisis o cuando no lo está, cuando está estable, que es el tema de la astrología y del tarot. Vamos a hablar desde Venezuela tendremos al astrólogo Carlos Dum. Él es, además de astrólogo, es locutor, especialista en Feng Shui, moderador de un canal en YouTube, se llama Carlos Dum YouTube, director editor de la revista Universo, Nueva Era y FEBA. También desde Venezuela contactaremos en la segunda parte del programa a la licenciada Marianela Botelo, especialista en tarot, baraja española, radiestesia, conduce conjunto con la licenciada Marianela Ramírez, la Escuela Superior de Tarot. Bueno, uno como ser humano siempre se pregunta cuál va a ser el futuro. Todo el mundo tiene siempre la inquietud de conocer el futuro. Pero estas herramientas que son usadas por algunos para conocer el futuro también son usadas por otros para conocer el presente, para entender mejor el presente. Son herramientas milenarias y de allí que tenemos este interés en el séptimo laberinto, en conocer un poco más cuál es el origen y cuál es la esencia de estas herramientas que son utilizadas para futuro y presente. De manera, Luis, que bueno, vamos a darle la bienvenida a Carlos Dum. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo has estado, Carlos? Un placer, Luis y Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un placer también tenerte aquí y aprender de ti. Tenemos, bueno, varias preguntas para ti en el día de hoy. No sé, comenzamos ya de una vez. Creo que estamos quizás a 3 minutos del corte comercial, pero mi primera pregunta a Carlos es, ¿qué es la astrología? Bueno, la astrología en síntesis es una herramienta del conocimiento interno de la personalidad. Tiene más analogía con la psicología que con cualquier otra cosa, a pesar de que nos dicen adivinos, nos dicen pitonizos, todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad los antiguos la inventaron es para tener una relación pues, de lo que es el mundo que nos rodea y el universo con respecto a nuestro comportamiento y nuestra motivación. Entonces es muy importante, desde siempre la humanidad ha pensado esto, de que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma personalidad, el mismo carácter, no sabemos cómo va a proceder una persona, qué está pensando, cuáles son sus valores, su moralidad, nadie sabe esto. Pero la astrología de alguna forma es una relación que tiene con lo que es los arquetipos de la antigüedad y dar como un acercamiento pues, a cómo podría ser una persona y qué se podría esperar de ella. De manera de que ha evolucionado, ¿no? Porque digamos históricamente se utilizaba la astrología para la adivinación del futuro, para buscar presagios y tomar decisiones. Y por lo que tú nos estás diciendo, entonces ha girado la astrología más bien para tener un conocimiento más profundo del ser humano. Pero fíjate que no está tan alejado del concepto también que ustedes tienen, porque si yo logro conocer a alguien, sé cuáles son sus ideas, sus pensamientos, yo podría prever cómo se va a comportar esa persona en el futuro, en distintos escenarios inclusive de su vida. Nosotros manejamos 12 casas, que son 12 escenarios de vida, que en cualquiera de esos lugares, utilizando los tránsitos planetarios, yo podría acercarme a ver qué es lo que te va a suceder o cómo tú vas a proceder en un momento dado. Por eso es que la astrología tiene diferentes ramas, ¿no? Está la psicoastrología, la astrología mundana, que es la que se encarga pues, de predicciones a países, la astrología filosófica, la astrología del karma, la astrología védica. Hay distintos tipos de astrología y cada astrólogo como que se maneja en donde se siente más cómodo, más compenetrado con ese conocimiento. Sí, Carlos, vamos a ir a una pausa, pero te quería dejar unos comentarios. He estado, me gusta mucho la astrología, he estado vinculado desde hace muchísimos años a eso,
pero de una manera empírica, leyendo libros, etcétera, ¿no? Y alguna vez intenté aprender a hacer cartas ¿Qué signo astral. eres tú? Disculpa, ¿qué signo eres tú, Luis? Yo soy Sagitario y Ajá, y el ascendente es Cáncer. Cáncer. A los Sí, sagitarianos les gusta mucho estas aventuras dentro de los... sí. Vamos a ir a una pausa y quisiera que me hablara de las otras astrologías, porque vemos que hay una astrología occidental, hay una astrología china y otra hindú, que creo que esas son las que más tienen como más preponderancia. Carlos, es cierto lo que tú dices, sobre todo cuando uno en este estudio empírico que yo he hecho del tema astrología, si logras aprenderte bien las características generales de cada signo, tú en tus relaciones personales, si vas poniendo atención, vas como identificando, vas como formando, como dirían en tarot, arquetipos, ¿no? Y vas conociendo mucho más a la persona de cómo va a reaccionar. Pero me gustaría, Carlos, que me dijera cuál es la diferencia en esos tres astrologías, la occidental, la china y la hindú. Yo sé porque tengo amigos indios que al nacer su hijo y amigos indios que están acá viviendo en Estados Unidos, que ellos lo primero que hacen cuando les nace un niño o niña es pedir a la India una carta natal. Cuéntanos un poco de eso. Es importantísimo la carta astral. ¿Verdad? Queremos saber cómo esa criatura, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, conocerla de una vez, sacarle el máximo provecho a medida que ese niño va creciendo y se le va criando y se le va acercando pues a lo que ellos tienen como mayor fuerza, ¿no? ¿Cuántos médicos quisieron ser ingenieros? ¿Cuántos ingenieros quisieron ser arquitectos o abogados? O simplemente técnicos, porque tenían esa fuerza y de repente esto nos obliga a estudiar algo que de pronto no son buenos en esa materia, cuando podían haber sacado provecho a mucho potencial que tienen. Cada uno tenemos un talento, una potencialidad, y la astrología intenta de alguna forma ir a desarrollar esto lo antes posible. Ahora bien, sí, hay distintos tipos de astrología. Lo que pasa es que a nosotros en esta parte del mundo nos llega la astrología grecorromana, ¿no? Que fue inventada por caldeos de Babilonia. Y el mundo antiguo desarrolló su propia astrología, que no es otra cosa que, como dice astrología, astrólogo, es el estudio de los astros, del firmamento, del cielo, y cada uno por su parte pues le dio una connotación muy, muy especial a medida de sus creencias, a veces un concepto de cómo se mueve la manera que hay de esperarse de ello, ¿no? La astrología hindú es muy interesante, ¿no? Yo no lo conozco mucho, pero sí, como tú tengo colegas pues que trabajan con este tipo de astrología, pero en una forma distinta, inclusive a los planetas les llaman de otro nombre, ¿no? Inclusive también está la astrología china, que es también un poco complicada, ¿no? Pero a lo que nosotros nos respecta, siempre nos vamos a abrazar pues con la astrología que nos ha llegado de los grecorromanos y de sus arquetipos, de su mitología, y ahí entonces basamos nosotros nuestros conocimientos. Inclusive en la psicología se utilizan mucho los términos de lo que es la parte de la mitología, pues, cuando se refiere a personas que tienen ciertos complejos, ciertos traumas, ciertas culpas, siempre le adicionan algo de algún mito de mitología. Los mitos son importantes también en este sentido, porque se acercan pues al arquetipo de lo que nosotros queremos expresar cuando hay una psicopatología en alguna persona. Por ejemplo, del narciso o de las personas que tienen alguna dificultad, siempre tienen una relación bastante acerca. Yo tenía un par de preguntas, ¿no? La primera, porque muchos de los detractores de la astrología dicen, bueno, originalmente estuvo basada en los planetas conocidos, después entonces se descubrieron 2 planetas adicionales, creo que fue el Neptuno y Plutón. Después Plutón ya no es considerado un planeta, sino un planetoide, y ahora también hay discusión si es un planeta. Entonces dicen, bueno,
Si la astrología estuvo basada en 7 planetas, ¿cómo se puede basar ahora en 9, 8? Y el tema de los horóscopos, ¿no? Que mucha gente dice que la mayoría de los horóscopos pues se realizan casi que ya de una forma predeterminada, ya hay ciertos algoritmos para manejar la información de los signos por día, etcétera. ¿Cómo tú ves esos dos planteamientos versus la seriedad que puede tener una carta astral realizada a una persona con la información de su nacimiento, de su ascendente, etcétera, ya personalizada? ¿Cómo contrastar esas dos visiones en la astrología? La del común de la calle, que tiene muchos detractores con los horóscopos y con esto de los planetas, y la que tiene más seriedad, que funciona con una elaboración de una carta astral y con más estudio y más científica en todo caso. Sí. Muy pertinente tu pregunta, Eduardo. Bueno, lo que pasa es que los caldeos babilonios solamente la una observación del cielo, y solamente podíamos observar hasta ciertos planetas, y en base de eso a cada uno les asignaban pues por el estudio, el tiempo que transcurría, una connotación, un arquetipo. Ahora bien, lógicamente dicen mucho que nosotros tenemos una pseudociencia, ¿no? A veces tiene razón en esto, pero como toda ciencia va evolucionando, lo que no se explicaba antes que era un arcoíris, ahora se explica. Lo que no se explicaba antes que era un eclipse, que inclusive los aztecas sacrificaban a las vírgenes para que el eclipse se fuera o tuvieran mejores cosechas. Entonces un poco la ignorancia también de esa época, que ahora nosotros no la tenemos. Hay que abrazar la astrología moderna sin miramiento, ¿no? sin ser perjuicios sobre esto. La astrología moderna, ya cuando se descubren planetas, se le da entonces a los astrólogos el arquetipo que le pertenece al planeta. Entonces se incorpora Urano, se incorpora Neptuno, hasta Plutón, que es un planeta pequeño, no le querían dar el estatus de planeta, pero después se lo dieron. Echaron para atrás la ciencia muchas cosas, ¿no? Los astrólogos protestamos esto, y para nosotros en realidad no nos afectaba mucho, porque nosotros trabajamos con un arquetipo, que el planeta fuera pequeño, fuera grande, o no tuviera el estatus de planeta en sí, no nos importaba mucho, porque ya tenemos un arquetipo de él, ya cuando lo conocíamos y trabajábamos sobre esto. Ya ese Plutón trabajaba con nosotros a través de las transmutaciones, a través de las transformaciones, a través de lo que es, se le dio el estatus del dios de los infiernos, ¿no? Y entonces ya por ahí se sabía pues que cuando ese planeta tenía algún movimiento, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos tránsito con determinadas posiciones en determinados signos, se provocaban los terremotos, los temblores. Se descubre también el petróleo, que tiene mucho que ver con este planeta que viene de las profundidades, lo que es el oro negro o el excremento del diablo, como le dicen, ¿no? Ahora bien, nosotros acertamos mucho con estos arquetipos que le dimos a estos planetas y nosotros manejamos en este momento. Ahora, con la diferencia entre un horóscopo y la astrología, bueno, tiene su basamiento allí, pero nosotros nos damos como que si fuera la parte publicitaria de lo que es la astrología, cuando hacemos los horóscopos. Entonces nos basamos en que si la 12ª parte de la humanidad pertenece a un signo, y si yo me sé el arquetipo de un signo, de Acuario, por decir algo, y digo cosas de que van a haber cambios, que de alguna forma estás inquieto, o suceden cosas que estás buscando desesperadamente, y arrimamos un poquito los arquetipos de Acuario a los que nosotros vamos a predecir, entonces la tenemos que pegar con algún acuariano. Si hay 12ª parte de la humanidad, hay tantos millones de acuarianos, bueno, la pegamos con uno, pero eso es publicitario, es todo. Para nosotros conocer qué le va a pasar a un acuario, que leer su carta astral, que tiene una fecha de nacimiento, una hora, un lugar. Entonces, los planetas que tienen en particular esa persona, parece que fuera como una huella digital cada carta astral, porque no son iguales todas. Entonces, allí basamos esto. Y por supuesto, hemos trabajado mucho en el tiempo moderno no hay ningún periódico que no quiera un horóscopo, no hay un programa de radio, de televisión, sí. no existe ningún medio de comunicación que no quiera un horóscopo.
Yo me compré mi carro a base de horóscopo, te digo. Entonces, y la gente le gustan los horóscopos y nosotros de alguna forma los estudiamos, vemos que el planeta regente de algún signo está en ciertas condiciones que va a afectar a la mayoría de ese signo. Y por ahí trabajamos nosotros, podemos ser acertados en algo. Claro, Carlos, lo que pasa es, bueno, todo el mundo tiene ese deseo natural de conocer su futuro, pero ya vamos a ir a un corte comercial y te quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Qué tan perjudicial o beneficioso para el trabajo de los astrólogos ha sido los desarrollos tecnológicos? Me explico, si prácticamente están ya hay programas diseñados donde está toda la información cargada y la persona coloca la fecha de nacimiento, la hora, etcétera, y ya le produce una carta astral. ¿Eso es más preciso que lo que se hacía antes manualmente y con mucho más estudio, o es una mezcla de las dos cosas? ¿La tecnología es una herramienta que ayuda a los astrólogos, o es una herramienta que les ha quitado trabajo a los astrólogos y le ha perjudicado el trabajo? Antes de pasarle la palabra a Carlos, quisiera leer algunos de los comentarios. Vilma Grimaldiguina de Venezuela, desde Por la Mar, Margarita, nos manda muchos saludos. Victoria Chacón, Michelle Hutchinson de acá de Atlanta, Jimmy Cerrato de Perú, Carolina Villanueva, muchos saludos. Marinela Botelo, muchísimos saludos a Carlos. Anita desde Brasil, igual. Tenemos una audiencia increíble. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Este es un programa que se está poniendo muy bueno. Carlos, tienes la palabra y después de que termine yo te voy a hacer una pregunta pero me gustaría que le respondieras a Eduardo primero. Bueno, muito obrigado aos amigos do Brasil, beleza, para todo eles. Bueno, nosotros en realidad, con respecto a tu pregunta, sí, nosotros le hemos sacado mucho, pero mucho provecho pues a lo que es la tecnología, que la relacionamos mucho con el planeta Urano. Lógicamente que antiguamente se hacía una carta astral, pues se tardaba mucho tiempo, ¿no? Con todos los errores que podían pasar en esa carta, porque los libros eran complicados, había que hacer un compás, tener un compás para hacer su rueda, y había mucha posibilidad de error, te digo sinceramente, porque tenemos que estudiar el libro de tabla de casas, efemérides, y era medio complicado. Una vez que la carta estuviese hecha ya y rectificada, bueno, se hacía la lectura, eso tardaba algún tiempo. Ahora con la tecnología, los software astrológicos, una maravilla. Yo apenas hace más de 20 años comencé a estudiar mi carta así en forma manual, pero no tuve tiempo ni hacer la primera, porque enseguida me dijeron, mira, por ahí hay un software de astrología que tú lo colocas al computador y te saca una carta astral. Y yo, qué maravilla, le digo, vamos, fecha de nacimiento, hora, lugar, y tenemos una carta. Una carta astral, bueno, como esta que vamos a presentar, y entonces era una maravilla porque nosotros teníamos todas allí las indicaciones de en qué lugar estaba cada planeta, el ascendente ahí, todo. Si no te equivocabas en meter los datos, esa carta es perfecta y aprovechamos mucho esa tecnología. Ahora bien, el tiempo que me llevaba a mí en hacer una carta astral y buscar todos esos libros, todas estas cosas, entonces ya no invertía más en el análisis, porque ya tengo una carta ahí bien elaborada, y entonces el tiempo es para analizar la carta, que es muy importante. Entonces hemos aprovechado la tecnología. Yo puedo hacer una carta a una persona en cualquier momento, en minutos, y decirle una cantidad de cosas, unos requerimientos que me puede pedir, que es impresionante en el tiempo, ¿no? Entonces la hemos aprovechado, ya somos muy amigos de la tecnología, los astrólogos. Eso es como decir que si la bruja volaba en escoba, pues ahora vuela un jet. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Donde hemos sacado mucho provecho. ¿Cuál era tu otra pregunta? Perdón, Luis. Mira, fíjate, yo soy un Sagitario, me considero un Sagitario común, normal, característico. Es decir, con todos los sueños que eso implica, con toda esa imaginería que yo creo que ningún signo astrológico lo tienen. Es una cosa realmente infinita. Yo me considero un Sagitario normal, pero además tengo un ascendente interesante que es Cáncer.
Eso ahora, es como que tumba un poco de cosas del arquetipo ya. sí, claro. Ahora, ¿cómo normalmente, cómo se sobrepone uno y otro? Es decir, mi sol es lo que yo siento por dentro o es mi ascendente como lo que la gente ve. Mira, la personalidad es complicada. Te pones a ver, las personas son complicadas, todas son complicadas. Y es precisamente por eso, y la astrología es fiel a esto y lo indica muy bien. Entonces, es posible que se pueda engañar a cualquier persona, pero un astrólogo no. Si un astrólogo sabe la fecha de nacimiento de una persona y tiene una carta astral muy difícil, se puede engañar a un astrólogo. En el sentido de que ya te conozco, sin necesidad de estar mucho tiempo contigo ni de ser amigo tuyo. Ya por acá sé cómo piensas, quién eres y cómo eres. Ahora bien, el sol, donde está el sol, lógicamente obedece a tu signo, que te refleja tu signo. Y es el carácter intrínseco, cómo eres tú por dentro. Y la personalidad es qué es lo que tú reflejas. Todos somos un poco bipolares, ¿no? Porque somos una cosa por dentro y reflejamos otra. Cómo te viste, cómo hablas, cuáles son tus demás psicológicos, todas estas cosas te lo advierte lo que es el ascendente, es muy importante. Y cómo eres por dentro, que qué es tu naturaleza interior, cómo tú vas a reaccionar cuando estás muy molesto, cuando estás muy eufórico. Eso te lo da el signo del sol. Pero Carlos, una pregunta, disculpa, ¿qué peso tiene el ascendente sobre el signo? ¿Qué pesa más? ¿La caracterología del signo o el peso del ascendente? De repente va a depender de tu motivación y tu conducta. Si tú tienes una forma de vestirte, de caminar, de expresarte, eso es lo que tú quieres que la gente piense de ti. Pero por otro lado, tienes un signo que te está acompañando por dentro, que es tu manifestación en cualquier momento, a la hora que nosotros llamamos en Venezuela a la hora de la chiquita, pues, a la hora de mucho miedo o de mucha euforia, va a salir. Entonces tu personalidad va a apartarse para que salga tu carácter. En el caso del amigo Luis, bueno, se ve muy sagitariano por dentro, mucha aventura, mucha alegría, mucho optimismo. Sí. Pero su cara es otra cosa. Su cara refleja tranquilidad, nutrición, refleja una persona que se puede hablar con ella, una persona más que tú, un carácter maternal, ¿no? Que tú le puedes confiar las cosas a esta persona, nada más que tú veas su expresión y la forma en que es. Gracias. Por dentro un tonto de aventurero que le gusta la fiesta, la rumba, todas estas cosas, ¿no? Entonces van a decir, ay, yo no sabía que tú eras así. Le recomiendo mucho a las personas que se van a tener una relación amorosa, por ejemplo, que se hagan lo que nosotros llamamos una sinastría. Unimos las dos cartas y las enfrentamos y le vamos a decir a la persona, mira, tú toleras a esta persona así, asado. No, la persona no te va a decir en este momento quién eres, porque está manifestando el ascendente. Su carácter lo va a esconder. Entonces, claro, tú tienes que saber cómo es esa persona, no te queda una sorpresa, ¿no? Entonces, nunca hay que hacer mucho caso al ascendente. ¿Y tú has tenido matrimonios que no se han hecho después de una consulta de ese procedimiento? No, al contrario. Ya la persona ya sabe cómo va a proceder esa persona en sus diferentes escenarios de vida, en la relación con pareja, con los hijos, en el trabajo, cómo va a ser en lo profesional, si te va a apoyar, vas a tener en él una persona que puedes confiar cualquier cosa, ¿no? Las cartas astral, si tú tienes un defecto, el astrólogo tiene que hacer hincapié en que tú corrijas ese defecto, en que tú venzas ese miedo, esa culpa, ese trauma, ese problema que puede haber, porque también podemos hacer regresiones a través de una carta astral, podemos ir a la edad de que tú pudiste haber tenido un problema que lo está reflejando a la de adulto. Entonces podemos hacer esos trabajos y aconsejamos, buscamos que la persona trascienda. Si en la carta astral vemos que hay una dificultad en apariencia, ¿no? Entonces todas estas cosas se pueden descubrir a través de una carta astral. Que dicho sea de paso, no hay que confundir lo que es la astrología y la astromancia. La astromancia es la manera de que yo tomo los arquetipos del zodiaco, los signos del zodiaco, y emito unas predicciones a través del tarot, de estas cosas, ¿no? Que a veces a mí me gusta mucho el tarot, y ahí pongo a trabajar no la parte científica de la astrología, pongo a trabajar más bien la parte intuitiva de la persona,
para que con los arquetipos que me dan las cartas astrales yo digo algo, ¿no? Una corazonada, una intuición, algo que me llega, mucho de mi unidad. Entonces ya, pero es una cosa distinta a la astromancia a la astrología. Entonces un poco más científica, un poquito más de meterle estudios, donde hay unas técnicas especiales que aplicamos y las reflejamos a través de este componente que es la carta astral. Sí, Carlos, ya nos acercamos a una nueva pausa, pero te quería seguir un poco con el tema práctico, por ejemplo, poniéndome como ejemplo. Yo me la llevo en términos generales muy bien con los que son de mi signo, con los que nacieron en mi sol. Y no conozco a ningún otro Sagitario con el que me lleve bien. Más bien tengo muchas afinidades, lógicamente. Pero hay unos signos, te advierto, que realmente me sacan, me descolocan, como por ejemplo, quizás por el hecho de que el Sagitario sea un poco soñador, un poco aventurero, quizás. Por ejemplo, los signos de tierra, a mí particularmente, y no es por nada, claro, y por supuesto, los signos, por ejemplo, como Acuario, agua, me gustaría saber eso, y al público le encantaría también saberlo porque forma parte de nuestra vida y de la vida diaria y quehacer diario que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuán importante es llevarnos bien, en verdad, en las relaciones, sobre todo en los trabajos, con la pareja o con los mismos familiares, pero a veces no es así. Y eso la astrología tiene una explicación para ello. Resulta que nosotros nos manejamos por elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego, agua. Y resulta que en el caso de Luis, por ejemplo, él viene de una característica intrínseca de un signo de fuego. Los signos de fuego son como que muy echados para adelante, son muy impulsivos también, les gusta hacer metas y tratar de cumplir en lo que sea posible, ¿no? Ellos manejan el fuego es rapidez. Cuando se consigue con el signo como tierra, porque es más lento, más pausado, entonces hay un choque. Dice, bueno, ¿por qué no me sigue el ritmo? Porque tiene que pensarlo todo, porque si es Capricornio tiene que meditarlo todo, porque si es Cáncer tiene que esperar a que las cosas estén más tranquilas, más equilibradas, más armoniosas para poder seguir adelante, porque si no puedo, entonces acostumbrarme a esa persona. Entonces, la vida es tolerancia, básicamente, con los signos, ¿no? Entonces resulta que los signos de fuego son muy compatibles con los signos de aire. Se necesita para una vela. Una vela necesita todo el fuego y el aire para que alumbre, ¿no? Entonces se siente como cierta armonía entre ellos. También son muy compatibles los signos de tierra con los de agua. Entonces vienen a llevársela un poco mejor, ¿no? Pero a la hora de tener una relación ya directa, sea amorosa, por ejemplo, ya eso como que no va muy bien porque es el amor, y el amor como que vence toda la fuerza de los elementos. Y entonces está el perdón, está la tolerancia y las cosas como que se llevan un poco mejor, ¿no? Pero en lo que se refiere a compañeros de trabajo y esto, hay que estar atento a ver qué signo es compatible y qué son los defectos de ese signo para yo entenderlo, el por qué es así. De repente no es que es mala persona, pero tiene un carácter, ¿verdad? Dios mío, pero es su naturaleza. Y nosotros tenemos que saber cómo lidiar o cómo enfrentar a esa persona si le queremos pedir algún favor o trabajar con ella, ¿no? Entonces es muy importante esto, que cada uno conozca los elementos que son compatibles, con quién sí y con quién no. Perdón. Sí, y viendo esa compatibilidad, tú ya has llegado al punto que viendo a la persona, después de haber estudiado tanto tiempo la caracterología de los símbolos, viendo las personas, puedes hacer más o menos como hacía Orangel y los 12 del signo, ver a qué signo pertenece esa persona. Claro, se puede, por los ademanes, por las cosas, su manera de ser, de expresarse, podemos acercarlo un poquito a por lo menos cuál es su ascendente o cuál es su signo solar. Pero una vez que tenemos los datos, bueno, ya no hay problema, ya entendemos a esa persona. Claro. Es importantísimo, pues, que
cada uno de nosotros veamos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, y las cartas nos lo va a decir todito. Y tratar de corregir cuáles son los defectos y las virtudes, pero dejarlas así para que tengamos empatía con los demás signos. Pero no esperemos entonces buscarle que un Tauro se mueva rápido, que un Tauro piense rápido, porque es su carácter, es la manera de ser. Entonces no podemos trabajar con esto, de apurarlos mucho. Un acuariano siempre está en distintos lugares, siempre se está cambiando la conversación de una manera rápida, veloz. Un signo de Géminis siempre está en constante comunicación, siempre quiere enterarse de todo. Entonces, no es que son chismosos y habladores, simplemente es su naturaleza, pero es que hay que aceptarla, porque todos necesitamos un poco de cada uno de ellos, porque en nuestra carta astral tenemos todos los signos, y en diferentes lugares, escenarios, mira, yo me comporto como un signo. De pronto soy muy tranquilo, pero en mi casa 7, con relación con la pareja y con los demás, tengo un signo como Cáncer, yo voy a ser así como más tranquilo en ese departamento. Entonces, por eso que los comportamientos son bastante complicados y hay que entenderlo, hay que saber cómo son cada uno de nosotros a través de lo que esta herramienta que nos brinda la astrología hace muchos años. La astrología tiene 5.000 años, es más vieja que la psicología, es más vieja que cualquier ciencia. Lo que teníamos era el cielo y la tierra, y esa es la primera ciencia, esa es la madre de toda ciencia, la astrología. Entonces hay que respetarla y hay que tomarla en cuenta tal cual es, y no adicionarle cosas de que no les pertenece pues, a esta profesión, porque por ejemplo aquí en Venezuela es una profesión la astrología. Si tú vas al CENIAC, que es el que se encarga de arreglarnos los impuestos y las cosas, de hacer categorías que es la persona que paga impuestos y que no, vas a conseguir los astrólogos ahí, vas a conseguir abogados, arquitectos, agrónomos y astrólogos, ya, porque lo consideran ya una profesión. A menos que predigas un futuro maravilloso para Venezuela con la administración actual, no te van a buscar por impuestos. Ah, sí, mira, hay también las predicciones, como todas las tenemos, tú las tienes, yo las tengo, sin necesidad de ser astrólogo, tenemos esa corazonada, esa intuición que nos dice, mira, va a pasar aquello, va a pasar el otro. Por ejemplo, estudiamos muchísimo nosotros la Carta de Estados Unidos, las elecciones, esas cosas, y nosotros ya sabíamos que lo que iba a pasar. Algunos astrólogos ya inclusive lo escribieron 3 meses antes, 4 meses hasta ver los artículos de sus páginas web, de diferentes periódicos que nos preguntaron y ya tenían algo allí. Lo que pasa es que a veces no se cree hasta que la cosa resulta. Pero ya ven que no nos sorprende cosas que pasan en el mundo, porque ya nosotros ya las habíamos manejado a través de nuestras cartas astrales. Carlos, pero eso nos lleva inevitablemente, yo tenía dos preguntitas, pero una sobre qué futuro visoras tú para la astrología como arte, ¿no? ¿Qué futuro le ves si es un arte que tiene 5.000 años? ¿Qué futuro le avisora? E inevitablemente, ¿qué ves para Latinoamérica y específicamente para Venezuela? Latinoamérica, Estados Unidos y Venezuela, que es básicamente el público que nos escucha. La astrología tiene las dos cosas, es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque nosotros trabajamos a través de logaritmos, trabajamos de los cálculos, de grados. Levantamos una carta como la levantó un astrónomo para estudiar las estrellas. Lo que pasa es que mientras el astrónomo estudia la densidad de la estrella, la fuerza, la luz, la potencia que tiene la estrella, nosotros vamos para el lado más filosófico. Y es un arte porque cada astrólogo lo interpreta de una manera muy peculiar, depende del astrólogo. El carácter del astrólogo va a interpretar la carta astral, pero siempre, como la astrología tiene un lenguaje universal que no se puede variar, que por eso es que prevalece en el tiempo, porque Mercurio siempre va a tener una connotación, Marte otra, Venus otra, las casas, los aspectos, los signos, no se puede variar, no lo hemos variado nunca. Entonces, tiene un lenguaje universal que nosotros nos entendemos. Y al no variarlo, va a seguir siempre igual. La astrología, acuérdate de mí, puedes anotarlo, va a ser la psicología del futuro, así como lo fue en el pasado. Porque todavía hay muchas lagunas. Y la astrología se encarga de llenar ciertas lagunas que las personas por otros métodos no lo conocen. En el futuro, la gente va a buscar más las cartas astrales. Por supuesto, los astrólogos serios, los astrólogos que vayan al conocimiento
del carácter y de la motivación, y que se pueda hacer estas predicciones con esto también, como no. Si yo tengo una persona, Aries, con Marte en la casa 1, con la casa de personalidad, ya puedo saber qué le gusta a esa persona, cuáles son sus intereses y qué es lo que le va a molestar. ¿Eh? Y hay que controlar ese carácter porque se presupone un carácter muy fuerte. A pesar de la educación que tenga y del país donde nazca, pero que es un carácter. Entonces nosotros podemos trabajar con ellos, podemos hacer una predicción de esto. Mira, y antes del corte del intermedio, para que no te me escapes, ¿qué ves para Latinoamérica y Venezuela y Estados Unidos en el 2021? Sí, bueno, ya lo que pasan, lo que si ven mis escritos, pues en páginas, siempre más o menos decía lo que iba a suceder, ¿no? Eso está aquí. No hace falta decirlo mucho porque tú lo vas a buscar o leerla. Ahí lo tienes, ya con tiempo de anticipación. En mi país, la misma situación. Nosotros somos un país cáncer, ¿verdad? Y con un ascendente en Escorpio. Somos las personas que tienen mucho aguante. Ese Escorpión tiene mucho aguante. Ese Cáncer también. Entonces preferimos que las cosas pues, se manejen en tranquilidad. Hablo de todo un conglomerado de un país, de todos los ciudadanos que se abocan pues al signo que tiene el lugar donde nace. Y que con paciencia, con tranquilidad, nosotros vamos a aceptar los cambios. Es cuestión de lo como está sucediendo ahorita, es cuestión de un instinto de conservación que tenemos que nos va a ayudar a pasar por esta situación, y muchos cambios van a venir. Ahora, como presidente de la Federación de Astrólogos, se me prohíbe meterme en la política de mi país. Puedo meterme en la política de cualquier otro país, pero la política del país se me prohíbe, ¿no? Por la Federación de Astrólogos y los estatutos que nosotros tenemos, pues el presidente no puede hablar de... Bueno, háblanos de Estados Unidos entonces. Pero sí no podemos meter en su país, tal vez se quedamos porque no pertenecemos allí. Pues. Y vemos que la situación que está sucediendo en este momento, estos cambios que vienen ahora, no son para nosotros extraños, porque manejamos lo que se le llama un tránsito, que de alguna forma obliga a las conductas en un conglomerado, como el Estados Unidos, que es muy fuerte. Tenemos una relación que hay entre dos planetas en conjunción, que es el planeta Júpiter y el planeta Saturno. Júpiter hacia la expansión, Saturno hacia la restricción. Saturno hacia las leyes, hacia lo concreto, hacia lo disciplinado, y Júpiter a la forma más alegre de las cosas. Entonces vemos que ese país, de alguna forma, cambios van a venir muchísimos cambios a favor de ese pueblo tan generoso como es el Estados Unidos, que no tiene nada que ver con sus gobiernos. Ese pueblo es excelente, los gobiernos, bueno, es otra cosa, ¿no? Manejan sus propios intereses y esto. Pero los pueblos obligan por ser la gran masa, la gran mayoría. Oye, Carlos, ya estamos llegando ya lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, ¿no? Sí. Mira lo que está pasando, y no es que los partidos se pongan de acuerdo, es el pueblo que está empujando. Sí. Entonces nosotros le llamamos al pueblo la luna, porque la luna, esos sentimientos y esas emociones, van a haber cambios trascendentales. Bueno, estamos llegando ya al final del primer segmento. Carlos, te queremos agradecer mucho tu participación. Y te vamos a llamar para hacer un programa con más foco en algún problema o una zona específica, pero te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo en el séptimo laberinto la orientación y las explicaciones que nos has dado sobre este importante tema. Muy claro, muy importante, Carlos. Yo te deseo todo lo mejor y bueno. Yo encantado, gracias a visionradio.net. Gracias al programa del séptimo laberinto, que ya nos van a explicar por qué es el séptimo laberinto, no el octavo. Y en esta segunda parte tenemos a una verdadera experta en el tema, Marianela Botello, que junto con Marianela Ramírez son las coordinadoras, directoras de la Escuela Superior de Tarot, a la cual ustedes pueden acceder por internet para conocer qué es lo que hacen, los cursos que realizan y todo. Pero yo les quiero dar la bienvenida a Marianela Botello y entrar con una pregunta
fundamental. ¿Qué es el tarot? Marianela, Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias y para todos buenas noches, buenas tardes, no sé, dependiendo del lugar donde Buenas se noches. encuentren. Sí, Bueno, pero esto lo escucho en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, sí, y bueno, muy agradecida por la invitación y la emisora y el programa. Muchas gracias. Agradecido a ti. Bueno, el tarot es un sistema de autoexploración, así visto ya desde nuestra visión moderna, ¿no? Es un sistema de autoexploración y de autoconocimiento que nos conecta con lo más profundo de nosotros y pasa directo a la información, evitando los bloqueos que tiene la mente consciente. Entonces el tarot nos muestra lo que nosotros no queremos ver muchas veces, y por eso es que hay gente que le tiene miedo. Digo yo, no, eso es una hipótesis. O puede ser que encontramos cosas que de repente no entendemos, justamente porque son aspectos desconocidos de nosotros. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos con el tarot es abrir una ventanita y mirar hacia adentro. Y eso nos permite resolver problemas, entender cómo están ocurriendo las cosas, mirar como, yo diría que es como desde un helicóptero. Es curioso, porque es como mirar desde un helicóptero, pero que mira hacia adentro. ¿Me explico? Entonces nos ayuda a tener como que a cambiar el punto de vista ya de la situación. Es un poco como el descubrimiento que hicieron los antiguos cuando pudieron pulir un metal y mirarse la cara. Ustedes se imaginan el impacto que tuvo la primera persona que pulió un metal y se miró la cara. Sí, impresionante. impresionante. Empiezan a hacer gestos así como reconociéndose. Entonces es un poco lo que pasa cuando nosotros exploramos una herramienta como el tarot. Sí, es una herramienta sí. extraordinaria, además. A mí Sí, me fascina. muy poderosa, sí. Una herramienta muy poderosa. Y tú estás hablando de que es la posibilidad para verse a ti misma por dentro, Sí. lo que tú llevas. Pero sin embargo también te brinda esa posibilidad de proyectar ciertas cosas y ciertos sucesos que van a ocurrir en el futuro próximo o lejano. En el término proyectar hay dos acepciones. Una, proyectar es yo poner en el tarot lo que yo quiero que diga. Eso es una forma de proyectar. Y la otra forma de proyectar es como de visionar, ¿no? Ajá, de mirar hacia adelante. Así es. Fíjate que el mirar hacia adelante es bien complejo, según mi punto de vista, ¿no? Siempre hablando a título personal, ¿no? Porque nosotros somos co-creadores de nuestro destino. Digamos que nosotros tenemos una ruta, es como tú te vas de viaje y tienes un itinerario más o menos ideado, ¿cierto? Y tienes un tiempo de estadía, etcétera. Sin embargo, tú en el viaje de repente decides cambiar alguna cosa, decides ir para otro sitio o decides quedarte en otro. Entonces, así es la vida. Nosotros, aunque la diferencia es que cuando uno tiene un viaje uno sabe cuándo es el boleto de regreso, ¿no? Pero sí, yo lo veo igual que tú, Marianela. en la vida nosotros no sabemos cuándo nos toca el boleto de regreso. Esa es la gran incertidumbre, ¿no? El detallito. Sí. Pequeño. Tienes el camino establecido, pero lo que tú decides es el zigzag, ¿no? Dentro del camino. Tú decides qué ruta vas a tomar. Es un cliché decir que si quieres la ruta fácil o la difícil. Es la que te toca y listo. La ruta que elegiste. Punto, no te hagas rollo. Esa fue la ruta que elegiste. Marianela, tú que eres una estudiosa del tema, además una persona muy equilibrada, te quiero preguntar, la herramienta del tarot, ¿qué tanto tiene de adivinación y qué tanto tiene de conocimiento interno? Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, que es un maestro del tarot, él dice, no, mira, el tarot no es para adivinación, el tarot es para autoconocimiento y listo.
y consigues los otros extremos, ¿no? Eso, hay de todo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mariana? Bueno, mira, hay muchas, ahora sí también te digo que hay muchas formas de adivinación. Ok, coméntanos de todo eso. Sí, en mi punto de vista, ¿no? Yo digo que hay muchas formas de adivinación y veo mis carticas, porque resulta lo siguiente, hay personas que de repente miran una carta y dicen, esta carta a mí me refleja y yo veo tal cosa. ¿Me explico? Eso es una forma de adivinar qué puede significar esa carta, ¿cierto? Ahora, lo que llaman de adivinación tiene que ver también con el ver más allá y ver el futuro. Quizás la cautela que uno tiene que tener está basada en justamente en permitir que la persona, si es el consultante, ¿no? Tenga la libertad de elegir qué quiere hacer. Entonces, cuando tú le dices a una persona, que sería el término de adivinación, ¿no? ¿Qué me va a pasar en el futuro? Y tú le dices, te vas a comprar un carro azul, por ejemplo, eso no se ve, yo por lo menos no lo veo, ¿no? Hay personas que a través del tarot se le abre la intuición y ven que la persona se compra un carro azul. Eso es válido, ¿no? Eso, ya eso viene ya un don que tiene la persona en su paquete personal, ¿no? De clarividencia, ¿no? Una clarividencia, una habilidad, ¿sabes? Entonces, pero pongamos que la persona, para esa persona que está consultando, le dice, me voy a comprar un carro azul, y resulta que le llega la oportunidad de su vida un carro amarillo, por decir algo, y dice, no, porque la tarotista me dijo que el carro que yo me iba a comprar era azul. Era azul. Y entonces es como el surfista que se distrae viendo para allá y se le va la mejor ola, ¿no? Sí. Y pierde la competencia. ¿Sí? Sí, sí. Lo ve. Entonces, digamos que la sutileza que tiene que tener el profesional del tarot es no programarle al consultante un cajón, ¿sabes? No ponerle unas gringolas. El hombre de tu vida se va a llamar Federico. Y resulta que no, que puede ser llamarse, no sé, de cualquier manera. Y ahorita que la gente combina nombres, entonces imagínate cómo adivinas. Claro, nunca llegas a conocer un Federico y tu vida se acabó con eso. Exacto, se queda como Penélope sin conocer ni siquiera al individuo, o sea, es triste. Sí, hay unas cosas que yo te quería preguntar, dos preguntas te tengo de cuestiones prácticas. Y preguntas que son buenas. Estaba escuchando cuando echas las cartas, cuando tratas de hacer ese proceso de no digamos de proyección, pero sí de adivinatorio, vamos a llamarlo así, ese término adivinatorio vamos a decir. Un poco fuerte en todo caso, pero bueno, estás haciendo una esa investigación, pero tú necesitas momentos de tranquilidad y estar en una condición muy especial para poder decirle a esa consultante, bueno, esto te va a pasar. Es otra pregunta que tiene que ver con el que te está haciendo la consulta. Cuando te hace la consulta y hace el corte de cartas, esa persona puede transmitir algo a esas cartas. Okay. Está eligiendo. Ok, sí. Vamos por parte, primera parte. Porque ya estamos muy cerca del corte, ¿no? Ok. Déjame, nos queda un minuto para el corte, pero entonces déjame proseguir con lo que te estaba diciendo y luego cuando reiniciemos, cuando vengamos de la pausa, pues tu pregunta. Entonces, esa persona cuando hace el corte, cuando escoge las 3 cartas, está transmitiendo su energía, o como tú lo quieras llamar, está con la sincronicidad de Yonko. Exactamente. Eso sucede muchas veces. Y después,
el hecho de que hay cartas que muchas veces cuando tú las ves, dicen algo, pero cuando logras interpretar qué significa una carta, te dice el sentido es totalmente contrario. Por ejemplo, le hablo de la muerte. Uno, en el caso de la muerte, te das cuenta de que no es la muerte, es decir, la muerte es un renacimiento, ¿entiendes? Se murió algo y está renaciendo. Sabes. Entonces, yo tengo un profesor aquí al frente que No, allá Marianela Botelo y Marianela Ramírez. Sí, tu socio y tu compañera me ha ayudado mucho, he estudiado sus libros, así que... ¡Ay, qué bueno! Sí, y entonces lo mismo sucede con otra carta que a mí particularmente me impacta, que es la torre. La torre. Que sí. Y la luna. Estadísticamente son las que más impactan. Y la luna, por ejemplo. La luna también. Sí, yo tengo que estar en un estado especial de preparación. Yo digo que de alguna manera sí, porque uno tiene que estar en un momento zen, por decirlo de alguna forma. Uno tiene que estar tranquilo, relajado, uno tiene que estar saludable. He sabido que a veces las personas consultan por querer ayudar. Hay un asunto que, aquí entre paréntesis, hay un asunto que muchas personas que eligen utilizar el tarot como profesión es porque tienen una inquietud por ayudar a las personas, y uno escucha que es muy frecuente que sienten que tienen como una habilidad para escuchar, para ayudar a los demás, para dar consejos. Entonces hay algo como un rigor curandis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una necesidad de ayudar a las personas. Entonces a veces se comprometen en momentos en los cuales no están en condiciones para ocuparse de asuntos de otros. Tan sencillo. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una gripe o con un dolor de cabeza o tengo una preocupación con un asunto familiar muy importante, yo prefiero ocuparme primero de ese asunto, sanar mi estado físico antes de tomar la decisión de consultar a una persona. Porque lo que va a pasar es que yo me voy a sentir peor, porque hay un desgaste energético. Y ojo, es el mismo desgaste energético que nosotros sentimos cuando yo tengo formación en psicoterapia. Entonces es el mismo desgaste energético que cuando estoy atendiendo a alguien así a través de la psicoterapia, ¿sí? Porque es el momento de atender a la otra persona, es un poco meterse en el asunto del otro, explorar cosas que de repente, oye, a mí me pasa muy frecuentemente que yo me maravillo y me asombro con la forma como las personas responden ante las situaciones de la vida, que yo digo, y a mí me pasa eso y yo no sé, a mí me da como algo. O sea, eso me pasa a mí y eso debe ser terrible. O sea, esa es mi voz interior. Pero el trabajo que yo tengo que tener con la persona tiene que ser completamente neutral. ¿Me explico? O sea, es como un traductor instantáneo, ¿no? Como un traductor, sí. Estos que traducen al momento. Eso. Pero tiene que ser un poquito, es como, tenemos que ser empáticos, pero no demasiado empáticos, neutrales en el sentido de que nosotros no vamos a tomar parte a decirle a la persona, ay, sí, qué triste, y ponerse a llorar con ella, ¿sí? Por ejemplo, pero ser lo suficientemente empáticos como para ponerse en los zapatos de la persona, ¿sí? ¿Entiendes? Es algo complicado. Sí. Entonces uno tiene que estar en un estado de tranquilidad y en un espacio de privacidad, como estoy yo ahorita. Aquí en este espacio donde estoy ahorita es el espacio donde yo consulto aquí en términos de pandemia, ¿no? Porque personalmente tengo un espacio en otro lado.
pero aquí yo en este espacio he diseñado, he acomodado mi rincón para tener privacidad, de manera que yo estoy hablando con la persona y la persona sabe que su información es tú a tú, como que estuviéramos en el mismo lugar. Y Marinela, ¿cómo haces cuando por lo menos ves una alineación de cartas extremadamente negativas para un consultante, para una pregunta importante, para, digamos, dorar la píldora, podríamos decirlo, o no? Bueno, hay formas de decir las cosas, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, que pasa cuando la persona pica, o sea, tengo a la persona enfrente, la persona pica las cartas. A mí me gusta que hagan eso, porque es un poco, estoy dándole la responsabilidad a la persona de tomar la decisión de qué cartas son las que van a salir, y es un poco un juego de lo que ocurre en la vida, ¿sí? Entonces, si salen cartas, digamos, negativas, vamos a ponerle comillas a la palabra negativa, cartas difíciles, me gusta más. Yo le digo, mira, tú estás pasando por una situación difícil por esto, y se la describo. Digamos que una ventaja que tengo yo con la formación en psicoterapia y que yo se la transmito a mis alumnos es la capacidad de describir la situación tal cual como la ves. No poniéndole colores o filtros, sino decir las cosas tal cual las ves. Mira, la situación es así, 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 ¿sabes? Sin juzgar. Es la descripción de la situación, sin juzgar y sin querer edulcorar la situación, porque la vida no tiene edulcorante. La vida viene con sus sabores naturales. Claro. Ni edulcorantes, ni saborizantes, ni glutamato monosódico, ni nada de eso. Entonces, la lectura de tarot tiene que ser lo más parecido a lo que podría ser la vida de la persona. Entonces, además que nos está sacando una foto de la situación, nosotros también podemos tener una foto de las posibilidades que tenemos, ¿no? O sea, como un abanico de posibilidades, y la idea es que podamos tener mejores herramientas para tomar decisiones más ajustadas a lo que nosotros queremos en nuestras vidas, ¿no? A la final, la decisión siempre va a ser del consultante. Y otra cosa que tiene que ver con lo que tú preguntabas, Luis, es que, por ejemplo, yo no a las 2 semanas yo no llamo al consultante. ¿Y qué pasó? Te llamó el tipo. Claro. No. Sí, claro, por supuesto. Me explico. Te llamó, te compraste el carro azul. No, ¿sabes? No le haces ese seguimiento. No. A Yo la le persona entrego que... a la persona lo que salió, y la persona toma su decisión, y no le digo en 3 meses tienes que venir a consultar otra vez. No, eso es decisión de la persona. Cuando la persona sienta que, ay, ahorita tengo otra vez una duda, o tengo que tomar una decisión, no me siento claro, entonces la persona me puede volver a llamar. Tampoco me puede llamar todas las semanas, ¿no? O todos los días. Ni todo, no, por favor. No. Sí. Es como tú dices, es la vida llega con su sabor original, y bueno, nos queda ir avanzando, ir entendiendo los procesos por los que estamos pasando, y saber sortearlos, pues, y transformarlos, como se diría. Sí, claro, transformarlos en algo que sea exactamente más o menos normal, más o menos potable, y que nos ayude en la vida. Eso definitivamente. Sí, exacto. Y hablando de transformar, tú me hablaste de la muerte. Yo saqué, dentro de mis mazos, yo saqué 3 mazos que responden a tres de las raíces de tarot. Pude haber sacado otro más, que lo tengo por allá arriba, y ahorita que me estoy acordando, pero saqué estos 3. Saqué un tarot egipcio, saqué un tarot de Marsella, y saqué un tarot de la corriente del tarot Rider. Entonces, yo me voy a permitir, los que no están escuchando, yo se los describo, no se preocupen. El tarot egipcio tiene una característica, este es el egipcio de Kier,
tiene el arcano del 13, se llama la inmortalidad. Entonces el consultante que lo está viendo aquí no ve reflejado la muerte, como lo vería en el tarot de Marsella. Él es un señor, se los describo, en la carta lo que aparece en el plano central es un ¿cómo se llama? Un agricultor segando un trigo. Entonces no lo ven así como que la muerte. Cosa que sí se ve en el tarot de Marsella, donde está más o menos la misma escena, alguien segando, pero esta vez en el tarot de Marsella es un esqueleto. Okay. Es un esqueleto y no está segando trigo. Abajo en el piso, en el suelo, lo que hay son cabezas y manos y pies. Entonces eso sí a las personas les parece un poco más macabro, creepy. Sí. Entonces esto sí genera un poco más de susto, pues. Sí. Y en la versión tipo Rider, bueno, este es la nueva visión de Rider, pero lo que pasa es que saqué 3 del mismo formato, mismo tamaño. Este mismo esqueleto de Marsella está vestido con una armadura y va en un caballo blanco. Entonces, y no está cegando nada, y lo que están son unos personajes que están abajo, que están, hay uno que está acostado y otro que está rezando y otro que está... Ok. Bueno, entonces sí, la persona le da miedo, sobre todo esta visión de Marsella, ¿no? Que es la típica y que sale en todas las películas de Hollywood, etcétera. Entonces, sí, es una carta que nos habla de ese proceso que nosotros vivimos continuamente de transformación. Algo tiene que morir para que venga algo a renacer. Entonces, cuando sale esta carta, lo que puede estar indicando en términos generales es que la persona está pasando por un proceso, o va a pasar, o pasó, dependiendo del tiempo, del momento de la consulta, por un proceso de cambio, donde tiene que dejar atrás con desapego las cosas para llegar a algo nuevo, algo de repente desconocido. Y quizás eso también es otra cosa que le da miedo a las personas, ¿no? A todos nosotros, yo me incluyo, que lo desconocido da un poco de susto, pues, porque justamente podemos enfrentarnos a situaciones en las que de repente no sabemos cómo manejarnos. Entonces, es lógico que una pregunta, ¿por qué la gente que le atrae el tarot le atrae tanto y por qué la gente que le tiene animadversión le tiene tanta animadversión, y dónde está el punto intermedio? Y si yo te tuviera que hacer a ti una pregunta sobre, bueno, ¿qué se puede rescatar entre comillas de científico en el tarot? Porque sabemos que es un arte. Pero ¿qué se podría rescatar de científico? Yo creo que a lo mejor mucha gente en el público no sabe que el famoso psicoanalista Jung, discípulo de Freud, lo estudió mucho y de hecho tuvo algunos escritos sobre el tema de la sincronicidad, etcétera. ¿Tú nos puedes conversar sobre eso? Bueno, lo que sí puedo decir es que hay muchos dogmas y muchos mitos en torno de todo lo que es lo diferente, o todo lo que explora lo que está más allá de lo que nosotros vemos directamente. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, cuando quienes inventaron o los que empezaron a utilizar un telescopio pasaron por la Inquisición, ¿cierto? Galileo, Copérnico y todas esas personas se las vieron mal, ¿no? Entonces, un poco nosotros estamos arrastrando esa herencia de herejía que se manejaba en la antigüedad, teniendo como claro que más atrás todavía eran conocidos como sabios, ¿no? Pero hubo un momento en la historia donde los sabios no podían estar lejos de una religión particular. Entonces, quien no pertenecía a esa religión o quien tenía un conocimiento más allá
de las cosas que no eran miembros de esa religión, entonces ya los veían un poco mal. Y entonces yo creo que va por ahí el asunto. Entonces, digamos que lamentablemente el tarot como medio de exploración tiene el estigma de herejía, de pecado. Entonces, muchas veces las personas se sienten intimidadas por eso, pues, porque es parte de su base cultural, religiosa, su concepción de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que cada quien es libre de pensar como mejor puede, ¿no? Porque cada quien, yo parto de la base de que las personas no hacen las cosas por maldad pura, sino porque actúan según su marco de referencia. Entonces, quizás es eso. Y las personas que les encanta y les agrada y les dicen que esto es y lo estudian y se apasionan, son personas que de repente colgamos un poco ese mito, esa herejía, y nos permitimos explorar. Somos un poco más investigadores, quizás somos personas más atrevidas y yo por lo menos tuve la gran ventaja de que no tuve que esconder la afición porque mi madre, Marinela Ramírez, ella... ¿Es tu mamá? Sí, ella es mi mamá y yo soy su hija. Pero única. haberlo sabido. Pero... Te felicito. Por eso es, gracias. Pero son mis hermanitos. Imagínate. Sí, bueno, Esta entonces, es la revelación, ¿no? Sí, bueno, entonces sí, yo soy Botello porque ella se casó con un señor apellido Botello claro. Entonces, resulta que mi mamá, ella ya no tenía ese tipo de dogmas o ella ya estaba deslastrándose de eso y yo crecí con esa apertura de vamos a explorar, vamos a conocer, vamos a hacer, vamos a experimentar. Entonces, yo nunca, yo como que me monté en ese barco de vamos a explorar y vamos a conocer. Y en ese barco de vamos a explorar y vamos a conocer, fuimos un poco innovadoras, si se quiere. Mi mamá es Acuario. Pero esa es la carta de la templanza, lo que tú estás describiendo ahí. Yo no, me estoy escribiendo yo y mi mamá. Nosotros fuimos innovadoras porque empezamos a ver los símbolos del tarot, leímos Jung, mi mamá lo leyó en la universidad, yo también, y yo antes de estar en la universidad ya leía Jung, aunque era un poco complicado y no entendía mucho, pero igual lo leía, y un poco entendiendo qué era lo de esto de los arquetipos, los símbolos, las imágenes, la sombra. ¿Qué es un arquetipo, Marinela, para el público? Así, un arquetipo es un concepto universal que todas las culturas lo manejan y todo el mundo en el planeta, si es humano, lo comprende. Por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es una madre, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que es un padre, todo el mundo sabe lo que es el gobernante, todo el mundo sabe lo que es el sacerdote o la sacerdotisa. O sea, son conceptos que son, Jung lo definió así y bien, y con todo honor se dio cuenta que había una serie de conceptos que todas las culturas manejaban. Y el tarot tiene esos conceptos, los arcanos mayores, todos los tarots, aunque sean de la religión que sean, de la mística que sean o de la visión que tengan. Pero Marinela, el tarot, por supuesto, es un arte muy antiguo. Sí, tú nos estás explicando lo que son los arquetipos, que prácticamente los recoge todos, digamos, todas las posibilidades. ¿Tú crees que desde que apareció el tarot, que no se sabe con certeza cuándo, a la fecha actual, hay algunas situaciones que no recogen los arquetipos que maneja el tarot? ¿O no? Mira, ¿o siempre terminan en lo básico de los arquetipos? Siempre digamos que es como en matemática cuando haces la reducción. Okay. Siempre vamos a llegar
al arquetipo básico. Claro, hay diferencias, pues, digamos que entre culturas y culturas se manejan distintos los conceptos, y por eso yo creo que hay tantas formas de representar esos arquetipos en los diferentes tipos de tarot. Entonces, cada cultura dice, mira, este concepto se parece a tal deidad, o se parece a tal personaje, o se parece a este mito. Entonces, todas las culturas van a encajar dentro van a terminar encajando dentro de los arquetipos del tarot. Yo estoy convencida de eso. Marianela, estamos muy cerca de la nueva pausa, pero antes de que lleguemos allá, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Es posible que un ser humano en su pasar por esta vida, o simplemente en una semana, en 2 semanas, pueda su comportamiento vaya reflejando una carta en particular, una carta del tarot en particular? ¿Entiendes? Es decir, hoy el viaje identificarlo a una persona con un comportamiento tipo torre, por ejemplo, sí, claro. Claro. ¿Por qué no la de la muerte? Pero Marianela, yo te tengo una pregunta. Ustedes tienen la Escuela Superior del Tarot. Sí, ahora sé que es con tu mamá. Las personas que quieren inscribirse en la Escuela Superior del Tarot porque les interesa estudiar el tarot, convertirse a lo mejor en un tarotista, ¿por qué surge esa inquietud? ¿El tarot busca a las personas o las personas buscan al tarot? En tu caso, por supuesto que el ejemplo está muy claro, ¿no? Tu mamá, que es una persona con mucho conocimiento y reputación en la materia, en adición a que las personas que a veces, digamos, desmeritan el tarot, aunque sea viéndolo desde el punto de vista psicológico, es interesantísimo todo este estudio de los arquetipos y de las descripciones en las situaciones, es súper interesantísimo. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y convérsanos sobre la Escuela Superior del Tarot. La Escuela Superior de Tarot, digamos que surgió de la misma necesidad de las personas de conocer, de estudiar tarot. Como decía yo en el segmento anterior, nosotros éramos un poco innovadoras y estudiábamos los símbolos y poníamos en contrastación lo que decían los libros con lo que nosotros estábamos viendo y lo que significan esos símbolos. Para esto necesitamos aprender acerca de simbología esotérica, psicológica, una cantidad de información que tienen las cartas. Entonces, las personas querían que mi mamá, Marinela Ramírez, le enseñara el tarot, y surgió de la necesidad de personas que ella conocía, consultantes de ella, amistades, que querían que ella les diera el curso. Entonces ella empezó a dar cursos en el año 1992 y de ahí en adelante no ha parado. O sea, toda esta cantidad de años, y por eso es que nosotros ponemos como fecha de fundación ese año, 1992. Y tiene el cálculo de estudiantes que han pasado por... Mira, yo manejaba, eso sí lo manejaba porque está allá en la base de datos en Altamira, yo no sé, esos son como 10.000 personas. y ahora están activos así a nivel en la escuela que nosotros llevamos virtual. Llevamos una escuela virtual donde las personas acceden a un aula virtual donde hay un curso que es grabado por Marinela Ramírez, el curso de Tarot Rider, Arcanos Mayores y Menores, y hay otro curso que se llama el Oráculo de la Sibila, que es un oráculo bastante sencillito que se puede utilizar como para irse empapando de cómo interpretar las cartas y tal. Es un oráculo muy sencillo, poco conocido, pero bien potente. Entonces,
tenemos la escuela virtual, también yo dentro de la escuela virtual yo doy clases particulares. Doy clases particulares de tarot egipcio, de tarot de Marsella, baraja española, radiestesia, que son las cosas que yo manejo. ¿En qué se diferencian todos esos tarot, Marinela? Pues por lo menos Alejandro Jodorowsky dice, bueno, el original es el de Marsella y los demás son puras cuestiones comerciales para ver. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿En qué Está bien. Sí, el tarot de Marsella quizá es el que tiene digamos, las grafías como más antiguas, ¿sí? Pero el tarot Rider se llama Rider porque así se llamó la editorial, la primera editorial que sacó ese tarot. El autor Arthur Waite, él estaba en una escuela iniciática y él sacó un tarot muy parecido al de la escuela iniciática. Yo tengo una versión de eso aquí, pero no, por tiempo no lo busco, pero se parecen mucho. Pero él lo que hizo fue que lo llevó al público, el tarot iniciático. O sea, que él no se basó en el tarot de Marsella, sino en ese tarot, digamos, cabalístico, por decirlo de alguna forma. De hecho, hay un tarot cabalístico. Entonces él, al pertenecer en esa escuela iniciática, sacó un tarot y ese tarot tiene aspectos de muchas cosas muy similares. Y la ilustradora también se lució con las imágenes de los arcanos menores, que es una diferencia bastante notoria entre el de Marsella y esto es un arcano menor, no, este es muy feo. Vamos a poner una más cuchi. Bueno, esto también. Este es un arcano menor. Y los arcanos menores voy a ver otro. Esto también es fíjate, que era lo que quería mostrar. El de Rider son escenas y el de Marsella son los elementos, las pintas, las moneditas, los bastitos. Puestos así. Entonces esto da mejor idea a la persona, ¿sabes? Ayuda como un poco más, es más ayuda visual que esto, que también tiene su ayuda, ¿no? Pero hay que meterse. Claro. Hay que meterse. Y el egipcio es diferente, y rapidito. El egipcio tiene oros bastos, así las series de los arcanos menores, sino que los palos también se le dice, sino que va continuo a la numeración del 1 al 78. Okay. Entonces, sí. Hice una pregunta sobre algunas cartas, pero hay otra que no quisiera que le dejara. ¿En qué momento se cruzan? ¿En qué momento se cruzan, por ejemplo, el tarot y la astrología? Porque creo que hay un momento en que las dos confluyen. Sí, y lo que pasa es que también en la astrología están presentes los arquetipos. Entonces, de alguna manera, estamos hablando el mismo lenguaje desde otras metodologías diferentes. Digamos que la forma de exploración de la astrología es una exploración, digamos, por la posición de las estrellas, de los planetas y la posición de la Tierra y una cantidad de variables. La exploración a través del tarot, digamos, es más sensibilidad. Okay. Lo que tú decías, que cuando eliges una carta, es que tú sientes que la carta de alguna manera es esta carta, ¿sabes? No hay forma de explicarlo. Claro. Cuando tú sacas la carta, tú dices, es esta la carta, que yo quiero que me explique esto, la carta volteada. Y cuando tú ves, sí, entonces hay un juego de sincronicidad. Digamos que en la naturaleza, en la vida, operan unas leyes universales y el tarot es una forma gráfica de mostrarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos una carta, no es casualidad, hay una serie de acontecimientos que ocurrieron para que tú en ese momento sacaras esa carta. Entonces, me pregunta Marinela, alguien del público, si un tarotista se lee las cartas a sí mismo y cuál es la precisión de esa lectura. Sí, es que ese es el trabajo bonito, que tú tengas esa capacidad
de esa neutralidad que hablábamos al principio, que la tengas hacia ti, ese amor propio que tengas tú de auto observarte y darte cuenta qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Eso es una cosa bellísima que nosotros podemos hacer. Claro, ojo, no es igual que te lo vea otra persona. De repente otra persona tiene otra visión de las cosas y de repente te ve la situación distinto. Pero es muy bonito que tú puedas tener ese acto de sinceridad contigo mismo y ver tus cartas. Claro, eso hay técnicas para hacerlo. Eso no es así, hoy soy neutra y me bueno. Es una cosa que tú haces con una preparación y un estudio y una cosa, eso es que se puede lograr. Claro que sí. Sí. Tú me preguntabas, Luis, disculpa que te traje. Tú me preguntabas que si ocurría que uno de repente estaba un día tipo Torres, por ejemplo. Exacto. Claro que Torre, sí, porque o Torre o Luna o Los Enamorados, la que tú quieras. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como seres humanos reconocemos esos arquetipos en nuestra vida. Y entonces yo puedo reconocer que yo estoy viviendo un proceso tipo Torre en algún momento dado. ¿Qué es un proceso tipo Torre? Que una estructura que yo tenía muy segura se cayó. Sí. Y yo tengo que de alguna manera sobrevivir a eso, esperar que caiga todo lo que va a caer, que decante todo el tierra, lo que sea el boroto, y que yo pueda de alguna manera recuperar algunas piedras y reconstruir algo. Entonces eso es un momento tipo Torre, ¿ves? Y es un momento, no es un día, eso es un periodo de vida. Para que todo eso ocurra, tiene que pasar algún tiempo, ¿no? Un consultante pudiera hacer el proceso con las dos al mismo tiempo, astrología y tarot el mismo día, por ejemplo. Bueno, yo manejo la astrología, claro, no soy Carlos Dum. Carlos Dum, mi respeto. Pero yo tengo ya bastantes años estudiando astrología, desde como el 2005, más o menos. Porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Sí, porque son digamos que complementan, afines. Digamos que las personas que les llaman la atención explorar, van a practicar explorar con todo lo que puedan explorar. Claro, entonces no solamente no solamente estudian tarot, estudian runas vikingas, por ejemplo, estudian cábala, estudian astrología, quieren conocer. O sea, las personas todo así. Bueno, Marinela, llegamos ya al final del programa. Saluda a tu mamá, aquí está un alumno de ella. Con gusto, no, ella nos está escuchando. Qué bueno. Saludos cordiales para tu mamá también. Vale. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Alexia. Vale. Con todo gusto, caballeros y damas. Alexia, no preguntaste nada hoy. Hoy te tenías que haber preguntado. Es que los vi tan empatinados. Pero queda invitada para una próxima vez, supongo. Sí, seguro, claro. ¿Verdad? Claro. Ya preguntaré. Y yo estaré aquí. Muchas gracias, Marinela. Gracias. Vale, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo y buenas noches a todos. Buenas noches.